A la hora de decidir si le daremos una oportunidad a un juego o no, es muy común caer en el prejuicio, juzgar a un libro por su portada, como dicen. Así me pasó a mí con el juego del que hablaremos hoy, Brave Fencer Musashi. Pero, ojo, mi instinto me decía que lo juegue y que siga explorando sin importar las sensaciones iniciales que me pudiera dar. Eso hice y descubrí una joya excepcional de todo el catálogo de PlayStation 1 a la que le puse mi segundo 10. El primero ya lo conoces y si no, aquí está. Suscríbete para más. Es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? El RPG, o más puntualmente el JRPG, que es el que yo manejo y el que daré por entendido desde este punto en adelante, es un género bastante particular. Al menos en lo personal, siempre me pasa lo mismo. Nunca pego onda de una con ellos. Me cuesta algo de trabajo vencer esa inercia y llegar al enganche pasional que hace que luego estés decenas de horas explorando, batallando y leveleando, superando el desafío que te tiren con tal de conocer cómo sigue la historia. Fue gracias a Brave Fencer Musashi que no solo descubrí cuán mágico puede ser un RPG, sino que hasta descubrí la fórmula de las 2 horas. Básicamente, si sos como yo y te cuesta trabajo engancharte con este tipo de juegos, confía en mí y comenzá a jugarlos en algún momento en el que puedas dedicarle 2 horas completas seguidas. Luego de ese tiempo, es muy probable que venzas esa inercia estática y ya no quieras soltar el control. De la mano de Squaresoft, empresa que luego se fusionó con Enix para dar inicio a Square Enix en 2003 y continuar inyectando sangre nueva a franquicias como Final Fantasy, Valkyrie Profile y Kingdom Hearts, aparece esta joya que nos da la impresión de ser irreal. Es como si perteneciera a Square y al mismo tiempo no. Se sale de sus estándares estéticos y sin embargo ahí vemos su sello al empezar el juego. Lo sentimos como si hubiera sido un experimento, uno que de hecho salió muy bien. La historia de este juego, dividida por capítulos, tiene lugar en el reino de All You Can Eat. Aprovechando la ausencia del rey, el Imperio Thirstquencher lanza un ataque directo y secuestra a la mayoría de los habitantes del castillo. A las corridas y sin poder prepararse demasiado, la princesa Philette usa su habilidad especial de invocación y trae a este mundo a Musashi, un joven espadachín perteneciente a otra dimensión de quien se dice que ya había venido en otra ocasión según una antigua leyenda. Ahora debe ayudar al reino haciendo uso de la legendaria espada Lumina y sus 5 rollos elementales si quiere volver a casa, porque tal y como le pasó a Spyro en su segundo juego, el sistema que usaron para traerlo ya no funciona para devolverlo hasta que arregle las cosas en esta dimensión. Si estás buscando gráficos realistas, no te diré que no es el juego para vos y que te vayas a jugar otra cosa porque créeme que lo vale así como está y no necesita tal cosa. Aunque está basado en un estilo anime como la mayoría de los RPGs, este juego tiene su propio arte. Más de uno podría arquear una ceja al ver sus primeros segundos, pero recordá lo de las 2 horas. Intentar juzgar los gráficos de este juego desde los primeros segundos sería como criticar a un albañil por una pared que apenas tiene puestas las 2 primeras líneas de ladrillos. Pues de la misma manera, de eso se trata el arte de este título. Es una pared sólida que irá agregando ladrillos con cada personaje, enemigo y entorno que veas hasta que te des cuenta de que todo responde a un mismo núcleo artístico. Y muy pronto llegará al punto en el que, dominado por su excelentísimo soundtrack del que hablaré en unos instantes, pienses que este juego no debería haber sido de otra manera. De hecho, muchos piden un remake y, aunque yo adhiero a ese deseo, al mismo tiempo admito que me asusta la idea de que no sepan actualizar su arte a las generaciones actuales sin arruinar su magia visual original. Igual, aclaremos algo. Son los modelos 3D de los personajes y los enemigos los que tienen este arte tan particular. Los entornos y los jefes son otro cantar que, aunque también mantienen su originalidad compartida con los primeros, explotan al mango lo que la Play 1 gráficamente podía dar. En especial en lo que tiene que ver con el manejo de luces y sombras, en particular al resolver puzzles relacionados con o compuestos por ellas, y siento un especial cariño por las animaciones que aparecen con cada asimilación nueva, mostrando una imagen que simboliza muy copadamente la habilidad en cuestión. Y aunque no soy muy fan del steampunk, pues me suele dar algo de repelús, este juego está ambientado de una manera muy bien equilibrada entre esta onda y la estética medieval. Lo que causó que en muy poco tiempo termine comprando, digamos, la locura futurista con la que se va mezclando poco a poco. Además hay lugares como la mina que te dan la pauta de que así de medieval, entre comillas, como podrías percibir la estética del juego, muchos años de desarrollo han pasado hasta este día en el que empiezan sus eventos y hasta se han creado métodos de explotación de recursos.
También es un título que labura mucho con la idea de los elementos, así que cada que aparezcan fuego, agua, tierra y aire, o sus manifestaciones porque uno es estático y el otro es invisible, se llevarán el protagonismo de la escena y serán el centro de gravedad de tu mirada. La música es una locura. Su compositor fue Tsuyoshi Sekito, quien viene laburando desde 1995 para Square Enix, o lo que es lo mismo para Squaresoft varios años antes de su fusión. Con esta fecha en mente, es normal pensar en lo grosso de este tipo, dada su vasta experiencia al trabajar con sagas como Kingdom Hearts, Dawn of Mana y Final Fantasy, sin contar sus años previos a formar parte de Square, cuando compuso para títulos como Las Tortugas Ninja 2 y Tiny Toon Adventures Buster's Hidden Treasure. ¿Recuerdan mi frase? Dame buena música en tu juego y puedo perdonar muchos errores. Aunque esta vez le daré un giro extra a la frase, puesto que a mi juicio este juego no tiene errores, y teniendo en mente algo que la música siempre debe hacer: coincidir perfectamente con lo que muestra la imagen. Algo que Brave Fencer Musashi hizo con honores. Y por si las músicas que escuchamos al inicio de la aventura, al subir la torre y explorarla, así como al correr literalmente por sus paredes, al escapar de ella mientras nos persigue una cabeza de piedra fuera poco, en breve entraremos en esta zona llamada Twin Peak Mountain. Un lugar con una música intensa que nos habla de esa energía del agua corriendo a gran velocidad de manera constante entre las montañas y de todas las aventuras que nos esperan tanto dentro de ellas como en las demás zonas del juego. También tenemos la música del pueblo que nos transmite esa sensación del diario vivir, una suerte de rutina, una rutina que algunas veces se romperá y que cuando eso pase, el compositor se encargará de hacerlo notar. El juego maneja un sistema de ciclos día-noche, del que hablaré luego, y tanto el pueblo como el bosque cercano cuentan con dos versiones de temas para ambos momentos del día. Pasando a los jefes, no solo cada uno tiene su propio tema, sino que de diferentes maneras inspiran esas ganas de adentrarnos en batalla y, al mismo tiempo, comunican ese mensaje subyacente de que esta no es la primera vez que estamos peleando contra estas bestias y que, de hecho, tal vez no deberíamos estarlo haciendo. Y ahí lo dejo. Un detalle importante que no quiero que se me escape ni a mí ni a cualquiera que haya jugado o vaya a jugar este título tiene que ver con la música del castillo cuando vamos a visitar a Ripson y a los rescatados. A simple vista podría parecer que es monótono y que no dice mucho, pero contiene una sorpresa que podría pasar inadvertida para quien solo se centre en la charla con los visitados. Resulta que en total hay 4 músicos de los cuales 3 fueron secuestrados y al encontrarlos y liberarlos podemos visitarlos. Cuando hagamos esto, sus instrumentos se agregarán a la mezcla de la música de fondo con un tempo perfecto y cuando los tengamos todos, se formará una pieza completa digna de un palacio. Antes de terminar la sección de sonido, obviamente un párrafo muy aparte merece Shou Romersa. ¿Quién es?, dirán ustedes. Se trata del director de doblaje, así como el ingeniero de grabación de Brave Fencer Musashi. Este tipo definitivamente sabe de doblaje. No solo cada participación, desde la protagónica hasta los extras, fueron hechas con todo el profesionalismo y excelencia posible, sino que debemos recordar el año del que estamos hablando, 1998. En esa época aún existía una buena cantidad de doblajes mal hechos en lo que a videojuegos respecta. Sin embargo, ya había bastante experiencia en otro campo, la animación. La voz de Musashi, Mona Marshall, ya venía laburando desde hacía casi 30 años. Sandy Fox, la voz de la princesa Philette, ya contaba con más de 10 años de experiencia, y Steve Blum y Gary Dwan, que en paz descanse, las voces de John y Rutrick respectivamente, contaban con 20 años de experiencia el primero y más de 30 el segundo. Estos detalles me hacen pensar que para hacer el doblaje contrataron un estudio serio con personal que, aunque no contaran con experiencia en videojuegos, dado que el voice acting en este rubro estaba en fases muy tempranas y no era la moneda corriente que es hoy, sí tenían cancha en la animación y pudieron hacer un excelente laburo dada la cercanía de medios. Y como el juego está repleto de cinemáticas e interacciones, te llevarás varias sonrisas y más de un bonito recuerdo sonoro. Who did you say was puny? And why are you guys wearing such stupid costumes? Stupid costumes? Take that back, you little turd! Please, princess, the little turd, calmeth down. The name's Musashi, you geezer. Oh, pardoneth me. We doth have a request for thou, Sir Musashi. Hey, where were you, pal? Well, I had things to do, you know. By the way, Musashi,
How's your journey coming along? Thanks to you, I got the Earth Scroll. Oh yeah, I forgot to return the treasure to you. It's called Elbrace, supposed to have some kind of special power. No, that's okay, Musashi. You should be equipped with the legendary armor. Princess? Hey, who are you? I'm Rude Trick, and you're Musashi! Musashi? You're the summon hero? You're pulling my leg. Now, y'all give me Lumina, won't ya? If you do, y'all get this little lady in exchange. Pasando a la jugabilidad, este es de esos juegos que se aseguran de explotar al máximo el control al hacernos usar todos los botones, así como combinarlos. A los movimientos básicos de correr y saltar, así como atacar con ambas espadas, cada una con su botón asignado, se le agregan combinaciones como cargar energía con R1 y asimilar con Fusion, y hacer ataques recargados o elementales con Lumina, los cuales también tienen usos funcionales fuera del campo de batalla. También podemos efectuar decenas de ataques diferentes apretando círculos según qué habilidad tenemos asimilada. Eventualmente incluso podremos aprender técnicas nuevas para efectuar con las espadas apretando sus respectivos botones en un orden puntual como si de un combo se tratara. Como ya dije previamente mientras hablaba de la música, este juego maneja un sistema de ciclos día-noche. Esta mecánica a veces puede ser molesta cuando no está bien equilibrada o cuando son demasiados los sistemas que dependen de ella. Pero por suerte para mí, este no es el caso. Y lo digo así porque fue mi primer juego con esta característica. Al principio le tenía algo de resistencia al tema, creía que pronto se convertiría en un dolor de cabeza. Pero al poco tiempo me terminé adaptando muy fácilmente a los elementos que trabajaban según el reloj interno del juego, como por ejemplo las tiendas que manejan horario de apertura y cierre, así como también días de la semana que directamente están cerradas. Y en caso de necesitar pasar el tiempo, siempre podemos ir al hotel, en donde también podemos guardar el juego y dormir algunas horas. Según la habitación que paguemos cambiará esta cantidad de tiempo, así como los beneficios obtenidos que van desde disminuir el cansancio hasta recuperar la vida y la energía completamente. Sí, efectivamente el juego maneja un sistema de cansancio. Al apretar Start podemos abrir el menú y acceder a varios paneles. En la parte inferior al medio podrás ver un porcentaje que irá aumentando gradualmente y según por dónde ande este número irás perdiendo velocidad y movilidad hasta que eventualmente, si toca el 100, Musashi simplemente se quedará dormido hasta bajar al menos hasta el 99%. Pero ten en cuenta que aumenta un 1% cada 15 minutos del juego, los cuales pasan cada 7 segundos del mundo real, así que llegar a este punto puede ser bastante molesto e incluso arriesgado, pues quedarás a merced del entorno y de tus enemigos. Podés descansar yendo al hotel o apretando Select para cambiar la barra de carga al modo sueño y llenarla apretando R1. Mientras estés dormido el tiempo pasará rápidamente, así que también puedes usar esta mecánica a tu favor si necesitas que un negocio abra o un habitante despierte o vuelva a su casa y faltan unas pocas horas para esto. Volviendo al menú de pausa, tenemos el panel de Lumina donde elegimos el elemento con el que queremos operar y el de comandos con el que podemos usar ítems, checar las piezas de la armadura legendaria encontradas, porque también existe una armadura y cada pieza te da habilidades pasivas nuevas, y verificar las técnicas aprendidas hasta el momento. Configuración básicamente es el apartado de opciones de siempre. Mientras el panel de la derecha no esté en modo detalle, digamos, mostrará los stats de Musashi divididos en cuerpo, mente, fusion y lumina, con sus respectivas barras de progreso que, cada que se llenen, aumentarán sus niveles correspondientes. Cuerpo se llena al eliminar enemigos, mente al viajar y fusion y lumina al usarlas. En la parte baja tenemos una lista con las personas secuestradas del castillo, un reloj con la cantidad de tiempo que llevamos jugando y una nube de texto hablada por Musashi que nos sirve de pista sobre cuál es el siguiente punto al que debemos dirigirnos o para describir un ítem del inventario. El resto de las cosas se ven todo el tiempo. Sobre la derecha podemos ver nuestro estado general representado por la cara de Musashi, cuanto más vivido mejor, nuestra cantidad de dinero, que como todo RPG llega un momento en que deja de ser un problema, la habilidad actual asimilada con Fusion y el día en el que estamos, tanto de la semana como la cantidad desde que empezamos la aventura. En cuanto al sector inferior izquierdo, tenemos por un lado el icono de Lumina que nos muestra el elemento activo y por el otro nuestras barras de vida y energía. Porque, tenemos ambas. La de vida ya la conocemos y la de energía básicamente son tus puntos de acción presentes en muchos RPGs. Su consumo viene por el lado de las habilidades Fusion, cuyo uso conlleva un costo en BPs. Esta barra también bajará al movernos como si se tratara de un medidor de hambre. La buena noticia es que de a poco la barra de vida subirá por sí sola. Ambas están sujetas al reloj interno del juego, así que mientras estés dormido su actividad se acelerará. Lo copado de estas barras es que también son mejorables. La barra de vida se amplía mediante la obtención de bayas de longevidad, un fruto especial que llevan consigo estos animalitos llamados Minku. Solo se los puede encontrar de noche y son muy difíciles de atrapar si no sabes el truco del scroll del agua.
La barra de energía se aumenta al liberar a las personas secuestradas del castillo, rompiendo las prisiones vincho que las contienen y al derrotar guardianes. Algunas habilidades consumen bastante BP, así que cuanto más extensa sea esta barra, más creativos podremos ser en batalla. Casi todos los enemigos son asimilables y tienen su propia forma de atacar, así que aunque no son particularmente difíciles, es adictivamente divertido cuando estás rodeado por ellos y debes ponerte a saltar a los espadazos limpios de acá para allá, combinando todas las técnicas que se te ocurran, tanto propias como asimiladas. Como todo RPG, los puzzles están a la orden del día y algunos pueden volverse algo desesperantes al tener que interpretar las pistas que nos tiren y actuar al respecto, a veces incluso utilizando habilidades asimiladas. En resumidas cuentas, se trata de esos juegos que producen una gran satisfacción al completarlos al 100%, pues por si todo esto fuera poco, existe una tienda especial, la juguetería. En ella podemos ver a la venta un montón de figuras de acción que se harán disponibles para su compra cada vez que derrotemos al enemigo en la vida real del juego quiero decir, incluidos los jefes o al cumplir ciertos parámetros. No solo es posible jugar con ellos en nuestra habitación del castillo, sino que, aunque a nivel argumento no cambia nada, tendrás un pequeño regalo al terminar el juego con todos los juguetes comprados. Esto efectivamente te obliga a pasar el final al menos 2 veces, pero tranqui, no hace falta que lo pases todo de nuevo. Carga la partida que guardaste justo después de la batalla final, pasate por la juguetería y sabrás qué hacer. La exploración tiene voz y voto en este juego, pues a excepción de unos pequeños tramos especiales como el rafting o una larga batalla de resistencia, que cabe mencionar que tienen una banda sonora de la hostia, así que disfrutalas cada que suenen, casi todas las zonas requieren ser recorridas varias veces. Algunas te obligarán a volver con habilidades nuevas y otras directamente no te dejarán pasar, pues son lo que yo llamo vueltas, caminos por los que se vuelve de otro lado al que accediste desde otra zona. Igualmente, un párrafo muy aparte merece el viaje en góndola. Un evento en el que te moverás a gran velocidad por un largo túnel que pondrá a prueba tus reflejos y tu agilidad visual. Todo esto mientras te acompaña una música que te pone en modo ¡Hoy es un gran día para morir! Y que escucharás por única vez en el juego y que te dejará pensando ¡Wow! Intenso. ¡Me gusta! Y seguirás remanija un rato largo. En los RPGs es bastante común la existencia de tutoriales y Brave Fencer Musashi no es la excepción. Pero en lo que sí es especial es que, aunque frecuentes, pues este juego tiene muchas mecánicas, algunas eventuales y otras permanentes, siempre son básicos y al mismo tiempo muy descriptivos y hasta saltables por si no es la primera vez que lo jugás. Te ponen en pantalla los botones a utilizar con sus icónicos colores y en rojo las palabras guiadoras y más importantes. Son esos pequeños detalles que vuelven ágil e interesante aprender a jugar un título con muchas y variadas mecánicas como este caso. Lo que también es habitual en los RPGs es la oportunidad de elegir qué responder a alguna pregunta o frase. Si bien hay unos pocos momentos por el estilo en este juego, no podemos decir que se trate de uno basado en decisiones o que sea una característica muy presente, pues solo cambiarán algunas líneas de diálogo posteriores o no podrás avanzar en la historia hasta no responder correctamente, digamos, pero no habrá ningún tipo de repercusión a futuro ni cambios actitudinales hacia Musashi. Tal vez en algún momento se consideró la implementación de un sistema de respuestas y afinidades, pero luego lo abandonaron, dejando estas interacciones como un simple entremés interactivo. No soy muy fan del género, así que mejor que así fue. El juego puede durar entre 10 y 12 horas conociendo absolutamente todo de él, incluido el leveleo hasta los stats máximos, así que sí, estamos frente a un juego bastante largo que jugué al menos una docena de veces y que sin llegar al 100% como es típico en una primera jugada sin guías, tardé unas 30 horas en descubrir los caminos e interpretar ciertos pasos. Entre su música excepcional, sus numerosas mecánicas, las literalmente decenas de habilidades de la mano de ambas espadas y los elementos, la historia y los coleccionables, muchos de los cuales son funcionales y utilizables, acompañado con un voice acting amplio, perfecto y muy presente, este juego logró mi segundo 10 de la historia, así como el único de todo el catálogo de PlayStation 1. La vida de Musashi Miyamoto, el famoso guerrero japonés del siglo XVII, conocido por su estilo con 2 espadas, dista mucho, obviamente, de esta historia de fantasía. Pero eligieron muy bien en quién inspirarse, pues el resultado final de mezclar 2 mundos completamente diferentes, elementos de Oriente, magia, avances tecnológicos de vapor y robóticos, y decenas de batallas épicas, en especial contra los jefes, terminaron creando algo que no puedo definir de otra manera más que legendario. Hay una segunda entrega que no jugué más que unos minutos hace algunos años y que tengo entendido que no causó el mismo impacto entre quienes tuvieron una PlayStation 2. Pero creo recordar que me llamó bastante la atención, así que si me copa cuando le llegue su turno será tema para otro video.
Squaresoft tuvo sus altibajos y gracias a su fusión con Enix, aún tenemos a ambas con nosotros, así como sus IPs, entre las que está Musashi. Quizá algún día nos den un remake digno del original o hasta incluso una nueva entrega. Como sea, ahí quedó Lumina, guardada en Square para siempre, o hasta que algún día el héroe deba blandirla de nuevo, tal vez con 2 veces más poder. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!